Bendiciones, mis amados. Bueno, contento de estar de vuelta con ustedes. Ustedes no saben cuán importante es en mi vida ministerial lo que estamos tratando. Primero, cuando lo empecé en el año 09, en septiembre, nunca imaginé que fuera tan largo, primero. Segundo, el proceso que ha acompañado esto, no solamente para mi vida ministerial, sino para la de muchos otros consiervos, sino la expectativa permanente de lo que Dios va a hacer. Es algo increíble. Bueno, terminamos hablando de que un discípulo es el que hace la palabra de Dios y por tal razón el Padre y el Hijo vienen a morar con él. ¿Por qué es importante esto? Porque si tenemos en cuenta que esto que está aquí, todo este tabernáculo que Moisés construyó físicamente y todo ese mobiliario, ahora está el que le mostraron a Moisés, el cual el Padre le dijo, cuídate de hacerlo como la muestra. Lo que tú vas a hacer es una copia, el original está aquí. El original yo un día lo voy a colocar en el interior del hombre. Entonces, cuando estamos hablando en esos términos, tenemos que entender que este tabernáculo, que es el templo de Dios ahora, el santuario de Dios, la misma configuración con el simbolismo del mobiliario que tenía el de Moisés, está dentro de nosotros. Sobra decir que el que tiene el templo de Dios es porque ya es de Dios. O sea que para que alguien tenga el templo, tiene que ser de Dios. Tiene que ser llamado hijo. Ahora, yo sé que en la medida que vamos avanzando en esto, vamos a entrar en cosas de coger con pinzas, como es cuando tú confiesas al Señor como tu Señor, si has tenido en cuenta ese arrepentimiento genuino de conversión. Por eso es que en la parte segunda del desafío le dimos mucho énfasis al atrio exterior donde se hacía el arrepentimiento. Y en este, no solamente es de que tú y yo nos concienticemos de que todo esto que Moisés tenía mobiliario y figuras y tenían que hacer obras dentro de este tabernáculo, ahora esto está en nosotros y nosotros tenemos que hacer obras como de servicio, como las que hacía el sumo sacerdote. Pero, antes de que me caches, son obras espirituales. Y no las podemos hacer si no es con la ayuda de la mano de Dios. Tiene que estar involucrado nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo para poder hacerlas. Entonces, tomamos como base que todo esto es el interior del hombre. Ahí está su corazón, su alma y su espíritu. Entonces, una de las cosas que la iglesia ha perdido completamente el norte es, como hemos hablado en los capítulos anteriores, se ha enfocado en solo pide, pide y deme, deme. O sea, solamente le gusta reinar, pero no le gusta ser sacerdote. Y lo más importante para Dios es que seamos sacerdotes.
Pero esto no es ser sacerdote en un lugar, aunque oficiemos como tal. No, es ser sacerdotes para nuestro Dios en su santuario que está dentro de nosotros. Entonces, allí ya tú no caminas. Ojo con lo que te voy a decir. Allí ya tú no caminas con la Biblia en la mano. Ahí ya tú caminas con lo que tú crees de la fe que está escrita en la Biblia. Tú no vas a estar dentro de ti mismo hojeando páginas para ver cómo le vas a servir al Señor. No, 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 no. Allí ya la fe que tú tienes, con esa es que le vas a agradar al Señor. Sí, Señor. Entonces, tengo aquí en mis notas cosas. Esto lo vamos a ver todo por la Escritura. Porque otra de las cosas por las cuales fallamos mucho es que hemos aceptado doctrinas de hombres por años sin ir a escarbar las Escrituras. Y en este lugar se camina en la fe, creyendo lo que la fe dice, y con unción, la unción que solamente los sacerdotes tienen. Por eso te decía que debemos de agradecer a hombres y mujeres que en este tiempo nos han enseñado de eso. Pero tengo aquí en mis notas cosas que van a ser de mucho valor. De allí que la palabra forme en nuestros corazones un cultivo de semillas de fe, el cual se siembra así. Primero se recibe una palabra o instrucción, es para meditar hasta verla. Recuerda lo que te he compartido. En cada palabra de fe está escondida como en una semilla una orden para hacer algo, para dar vida. Entonces dice lo siguiente: luego se cree, es cuando mostramos el deseo de obedecerla. Cuando tú muestras el deseo, la intención, la actitud de obedecer la palabra que tú escuchaste de fe, tú creíste. Por eso la quieres hacer. Valoraste y sabes que tiene adentro una orden para hacer algo a beneficio, a favor de lo que deseas. Después de que ya se cree y que estamos dispuestos a obedecer esa orden, se hace una acción o obra que es actuar en lo que creímos. O sea, si tú obedeces, la crees, pero no la haces, tampoco has creído. O sea, tienes que oírla, tienes que adquirirla como la semilla que tiene vida, tener el deseo de obedecerla, pero si no la haces, esa fe no tuvo obra, no tuvo fruto. Se hace una acción o obra que es actuar en lo que creímos, así la plantamos para comer de su fruto cada vez que la necesitamos. Así se hace morar a Cristo. ¿Te acuerdas lo que hemos hablado por tantos capítulos de Efesios 3, del 15 al 20? De esa manera es que Cristo, por la fe, morará en nuestro corazón. Y dice, se hace morar a Cristo por la fe en nuestros corazones y el Espíritu Santo nos fortalece con el poder de Cristo. Y todo esto solo sucede con un corazón consagrado y decidido. ¿A qué? Sí, porque cuando tú te mueves en fe, tú tienes que estar determinado, decidido a dejar la vana manera de vivir que teníamos antes. Si tú hablas de fe,
si tú dices que crees, que la obedeces, pero tú todavía te revientas en el hombre viejo, se me hace que tú solamente adquiriste conocimiento. Porque si la palabra de fe que lleva la vida de Cristo no cambia tu carácter, no cambia tu moral, no cambia tu conducta, estás perdiendo el tiempo. No él. Él sabe que el que usa la fe y cree en ella y la obedece, comienza a cambiar su carácter, su moral, su conducta, su manera de pensar, de hablar, de hacer. De lo contrario, está atrapado en conocimiento solamente. Entonces dice lo siguiente: el que logra caminar en la fe y creerle a ella, sacrifica cada día más de su naturaleza pecaminosa. ¿Por qué? Porque cuando la mente de Cristo se instala en tu mente, ya no tiene espacio el pecado para estar en ella. Pero si todavía el hombre viejo está fuerte dentro de ti, Cristo no está instalado. Tenés conocimiento solamente. Pero la sabiduría de Dios no. Que es cuando encontramos la diferencia que el conocimiento nos ofrece para hacer el cambio, para sujetarlo, para dominarlo, para que se controle. Cuando eso no sucede, Cristo no está morando. Hablamos de Él, pero morando no. Hablamos de Cristo. Ahora, ¿nos conoce Cristo? Esa es otra. Sacrificar cada día más de su naturaleza pecaminosa a cambio de la naturaleza divina. Todo esto nos va a llevar, tarde que temprano, más rápido que urgente, a chocar con doctrinas de lo que es nacer para vida eterna, lo que es estar concebido para nacer a una vida nueva, cómo se desarrolla esa concepción hasta nacer de nuevo, qué expresa un nacido de nuevo, porque no podemos decir que una persona ha nacido de nuevo porque carga la Biblia, porque va a seminarios, porque tiene cursos y títulos, porque diezma y ofrenda. No, un nacido de nuevo expresa la vida de Cristo. No es que la obedece, la hace. Profeta, entonces ¿cuándo vamos a llegar allí? Tan pronto tú decidas que vas a vivir por el principio de la fe. Porque tendremos luchas hasta el final, pero aborreceremos pecar. Lamentaremos caer. Clamaremos en la tentación. Un nacido de nuevo está pendiente, atento, para que su dominio propio no lo traicione, para que los pensamientos del hombre viejo no lo manejen. Ese es un nacido de nuevo. Pero ya tendremos tiempo para hablar de eso. Quiero decirte, mira lo que dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, versículo 17. Porque es que para caminar en el templo de Dios tenemos que estar bien claros. La palabra mía clave es concisos y concesos. Te lo repito, concisos y concesos. O sea, no vamos a creer que le vamos a servir al Señor cuando todavía estamos atrapados por el hombre viejo. No, nuestro Dios es santo. Sí. Y Él dice que sin santidad nadie le podrá ver. Que seamos perfectos porque Él es perfecto. Y ya te he aclarado allí que la palabra perfecto ahí es maduro para nosotros. Pero mira lo que dice el apóstol Pablo.
Esto digo pues y afirmo juntamente con el Señor. Óyeme, ese Pablo tenía unas cosas, y como esa otra, estoy arrodillado delante del Padre, invocando por ustedes. Y aquí llega y dice, esto digo pues y afirmo juntamente con el Señor. Una vida de reino en el Espíritu impresionante. Porque es que se nos ha metido que la vida de reino son casas, fincas, chequera con muchos ceros, mucho éxito. No. La vida de reino es acá adentro, en donde Él gobierne a su manera, a su forma, y que todo lo que tú hagas manifieste lo mismo que el Señor Jesús vivió en sus 3 años de ministerio. Entonces el apóstol Pablo dice, que ya no andéis así, como andan también los gentiles, o sea, los que no conocen del Señor, los que no tienen el templo de Dios dentro de ellos. Porque recuerda que en tu ser interior, en el momento que tu arrepentimiento fue genuino y naciste para la eternidad, en ese momento se instaló el lugar santo y santísimo, que ahora es uno solo. El espíritu del hombre que había perdido en Génesis 3. Eso lo vamos a leer después. Y en ese lugar habita el Espíritu Santo. Y desde este lugar, si nosotros se lo permitimos, Él y Cristo comienza la regeneración de nuestra alma, la transformación del alma en un corazón nuevo, porque el Padre lo cambia radicalmente de piedra a de carne, porque Cristo se va a morar ahí. Él toma control de la mente. Entonces ese corazón nuevo entrega afectos, voluntad, emociones, sentimientos, apegos. Por eso es que es nuevo. Y dice lo siguiente, ya no andéis como andan también los gentiles. Si ya estamos aquí, no es posible que sigamos practicando y cayendo en las mismas cosas que antes de conocer al Señor hacíamos. Si ya se las ofrecimos y tuvimos ese arrepentimiento genuino del que hablamos en la segunda parte del desafío, se supone que se las entregamos al Señor y que en los momentos de debilidad y tentación tenemos el poder de su sangre y el poder de su nombre y el clamar a Él, y el Espíritu nos ayuda para que no caigamos, para ser protegidos. Por eso el hombre de Dios es 100% oyendo y 10% hablando, para poder que Dios haga. Mira esto. Entenebrecidos en su entendimiento. O sea, la manera como entienden, como ven las cosas, están entenebrecidos. Quieren estar en el templo de Dios con una mente natural, llevando a este lugar divino todos los criterios equivocados y principios que se aprendieron durante la vida y que practicamos cotidianamente antes de entregar nuestro corazón al Señor. Te tengo una mala noticia, aquí no sirven. Aquí es con el corazón nuevo en donde vive Cristo. No hay otra manera. Por eso es que entre más fuerte sea nuestra conducta y nuestra moral, resistiendo el principio de la fe, menos posibilidad tenemos de que aquí se manifieste el hombre de Dios.
De pronto tiene un chispito, una semana, 2 semanas, 3 semanas, pero de pronto vuelve y sale el monstruo que está dentro de él. ¿Por qué? Porque no ha entregado el hombre fuerte. El hombre fuerte todavía está dentro de él y con cualquier alimento que tenga, vuelve y se levanta. Lamentablemente, así está la iglesia. Porque no le enseñaron sino, deme, deme, pide, pide. Entonces tenemos gente en los bancos y en sus casas que conociendo del Señor, no se mueven en el santuario de Dios. Se mueven allá en el atrio. Como los gentiles, como dice Pablo. Llenos de concupiscencia, de pecado, de malos deseos, malos hábitos, malas costumbres, iracundos, irascibles, chismosos, mentirosos, enjuiciadores, perversos. Sí. Mira esto, entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios. No me digas, ese profeta se la inventó. No, si quieres arranca la página, pero no me apagues el televisor o el internet. Tienes que darte cuenta que mientras estemos en esa naturaleza, no habrá unción. La manifestación de la gloria, lo que haces con una mano, lo borras con el codo, con el pie, con el zapato, con la cabeza, con todo. Porque sigues ciego. Tú eres de los que ve borroso y desproporcionado. De los que pertenecen a la generación perversa, los que conociendo la instrucción la desechan para hacer su vida como siempre. Entonces el apóstol Pablo dice, están excluidos de la vida de Dios. Yo no había nacido cuando escribieron esto. No me eches la culpa a mí. Pero no me apagues, que voy para ti. Por causa de la ignorancia que hay en ellos. No es que el apóstol les está diciendo bruto. No me vayas a decir, el profeta me dijo duro, bruto. No, ignorancia quiere decir que no entiendes el conocimiento que te ofrecen y no sabes interpretarlo, lo interpretas a tu manera, a tu forma, porque no lo haces, no lo puedes vivir. Entonces te haces necio. Por eso perteneces a la generación perversa que escuchando la instrucción de Dios la tienes que rechazar porque no quieres someter tu carácter, tu temperamento, tu moral, tu conducta, tus impulsos, tus intenciones. Entonces Dios te excluye de su gloria y de su unción. Pero eso es lo que la iglesia de este tiempo va a alcanzar. Esa es la buena noticia, porque es el tiempo de la restauración de todas las cosas. Tiempo de que miles de bocas en el mundo entero van a estar en este tiempo, no hablando de prosperidad ni de bendición, aunque es importante porque cómo vamos a salir adelante, pero el énfasis va a ser el hombre de pecado que vive todavía con los que decimos que somos cristianos. ¿Sí? Contigo y conmigo es la cosa. Mira esto. Por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de sus corazones. Por la dureza de su corazón. Aquí es donde todavía el Padre no te ha entregado el corazón de carne, el nuevo. Dura la palabra. ¿Por qué? ¿Porque el Padre no quiera? No. Porque nuestra necedad. Porque el querer vivir bajo nuestros propios criterios, nos entenebrecemos a la vida que está escondida en las semillas que forman la palabra de la fe.
Entonces creemos a nuestra manera y los resultados se ven en la casa, con la esposa, con el esposo, con los hijos. Si todavía con ellos somos perversos y malos, ¿qué tú esperas que podamos ser con los que no son nuestra sangre? Sí. Entonces, por más muñequitos y pinceladas que le pongas a las palabras, hueles feo. Cuando te acercas a la gente, hueles feo. Sí, a carne de cementerio. Sí, ¿no te gustó? Lo siento. Ese es el olor de un carnal. Cuando quieres ser espiritual, huele feo, horrible. No hay quien lo soporte, porque trata de ser espiritual y lo que enseña son esos pecados consentidos que mantiene escondiendo detrás de los que te escuchan. Pero en tu casa, lo que siempre digo, donde está tu conciencia, tu esposa y tus hijos, o el esposo y los hijos. Sí, porque hay unas hermanitas que se las traen, oiga, santo cielo. Esos sí saben que estás entenebrecido y con un corazón duro y que hueles a carne de cementerio. Sí. Mira lo que dice. Y ellos, habiendo llegado a ser insensibles, claro, porque un corazón duro te hace insensible a la cosa más básica del Evangelio, tener amor por los demás. Si tú no estás interesado en las necesidades de las demás personas, sino que eres un regidor, un general, entonces tú no estás interesado en la vida de las personas, estás interesado en que las personas te amen y te produzcan. Entonces tú no reflejas el amor de Dios. ¿Por qué? Porque tu corazón es duro e insensible. Está escrito, yo no había nacido. No me eches la culpa a mí. Mira esto. Y ellos, habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impureza. Eso es lo que da un corazón duro. Te va arrastrando iras, enojos, contiendas, riñas, malas palabras, pleitos. Luego viene la falta de perdón, raíces de amargura, resentimientos, odios, venganzas, por hablar de cosas. Pero podemos hablar de otras cosas impuras. La libertad que tenemos para poder manejar mal el televisor, el internet, las noticias, las revistas, el hablar con personas en donde nos igualamos, como dice Pablo, peor o igual que los gentiles, los que no conocen de Dios. Contigo es la cosa, porque para oficiar en el santuario de Dios, no te creas que con cargadito de esas carnitas podridas vamos a poder funcionar. Aquí hay que quitarnos todo ese hombre viejo, soltárselo al Señor en la cruz, humillarnos, arrepentirnos de verdad, genuinamente. Tenemos una iglesia orgullosa, vanidosa, jactanciosa. En vez de servirle a el Señor, tienen a Dios de sirviente. ¿Te dolió? A mí también. Sí. Corre y tráeme. Corre y sáname. Corre y mete al banco. Corre y tráeme el trabajo. Insensibles y duros de corazón. Blasfemos de lo divino. Que jamás podremos caminar en ese estado en el santuario de Dios. Conoceremos y hablaremos de Cristo y del Espíritu. Ahora, ¿nos conocerá Cristo y el Espíritu Santo?
La preguntica del millón. Te sigo. Porque esto demanda, como lo vimos en el capítulo anterior, liberarnos de todo peso. Porque Él nos hizo libros tanto del mal como del maligno, para poder ser usados por Él. Pero necesitamos constancia y disciplina para consagrarnos a nuestro Dios. Ahora mira, la consagración no es el tiempo que separamos para Él, aunque es importante tener tiempo. Te lo repito. La consagración no es la cantidad de tiempo que sacamos para Él, aunque es importante sacar tiempo. Consagración no es el dinero que colocamos a disposición de la obra, aunque es importante dar dinero a la obra. Consagración no es los talentos o atributos a disposición de la obra, aunque son beneficiosos, porque de ahí sacamos provecho para muchas cosas que se hacen en la obra, pero eso no es consagración. No, la consagración es el sacrificio espiritual, cada vez y cada día, de nuestros egos y nuestros yos. ¿Ya? Las cosas que toman control sobre nosotros, apartándonos de la vida de Dios. Esa es la consagración, estar atentos, velando, que la acechanza de la tentación o el pecado no tome control de nosotros. Si tú ves que algo te acecha y vas a explotar, tienes que parar. Y tienes que decir, te descubrí. Tú eres el pecado que el maligno usó para hacerme un hombre viejo. Pero ahora mi Señor me libró del hombre viejo, me libró del pecado y me libró del maligno. Cuando tú estás vigilante, atento a que la tentación no se convierta en pecado, y no que no vayamos a caer en el resto de nuestra vida. Alguna vez caeremos, pero le haremos guerra frontal al pecado, porque no habrá consagración mientras tengamos pecados consentidos, pensando que Dios no se entiende porque está haciendo la obra. Necio, arrepiéntete. No vas a conocer cómo caminar en la gloria y en la presencia de Dios por tus pecados consentidos. Sí, es contigo la cosa. Profeta, y es que usted no tiene ninguno. Tendré, pero los vigilo. Sé que mientras yo vivo, ese monstruo está sujetado por la vida de Cristo y la dirección del Espíritu, pero si le doy alimento, se levantará ese monstruo y este indio se desclavará de la cruz. Sí, Señor. Así es la cosa, compadre. Consagrarse es eso. Consagrarse es estar atento, velando, para que niegue pensamiento, porque esa es la primera que viene, imaginación y pensamiento. La imaginación te puede llevar a la presencia de Dios o te puede meter en una cloaca por donde está el pecado. Entonces tú tienes que estar en control, atento, vigilante. Eso es estar consagrado para el Señor, porque si tú estás atento al pecado, a la intención de pecar, de resistirlo en el poder de la sangre y en el nombre de Jesús, ¿qué tú crees que te va a pasar? Que tu corazón, tu mente, tus afectos, tus sentimientos, tu voluntad serán de Dios. Y entonces caminarás aquí. A eso es que va la iglesia. Pero a la iglesia se le olvidó señalar el pecado. No, solamente mantienen entretenidos los hermanos
y les presentan profetas que solamente hablan bendición como Balaam. Sí, ¿te dolió? Lo siento. Ha llegado el tiempo de que los profetas enrostren al pueblo cuál es el norte. El norte es consagración a la santidad, porque sin ella no vamos a hacer las cosas. Pero hay que manipular unción y tantas cosas. Esto me pone pero la sangre picante. Mientras estemos en ese estado, en nuestro corazón, no podremos servir efectivamente como sacerdotes en el santuario de nuestro Dios. Ahora tengo que hablar de la unción. ¿Por qué razón? Porque un sacerdote se mide por la unción que tenga. ¿Sí? La unción no solamente te marca la santidad, sino que te enseña y enseña a los demás el estado de consagración y dependencia y debilidad en los brazos de nuestro Dios. Pero para eso, lamentablemente, tengo que tocar una llaguita que a muchos les va a picar. Vayan buscando gasitas, mertiolate, alcohol, porque son cosas tradicionales que se han hecho por generaciones y que ofenden la presencia del Espíritu Santo. Entonces, mira esto. Recuerda, el sacerdote camina en su interior por la palabra que está cultivada en su corazón, listo para obedecerla y listo para reprender toda intención del maligno para que peque. Para eso él ya no necesita Biblia, la tiene que tener encarnada, porque si no, no tendrá las armas. Y lo segundo es que es la unción venga de la mano del Espíritu Santo. Porque, oígame, un sacerdote sin unción, terrible. Déjame tomar agüita. Una de las cosas que el creyente sacerdote debe saber es que todo lo que era símbolos, hoy tiene una figura corporal dentro de él. Bien sea el Señor Jesucristo o bien sea el Espíritu Santo. Y una de las cosas que hay que asumir en autoridad delegada es la unción. Porque si tú estás caminando ya aquí adentro, se supone que ya la guerra es frontal contra el pecado y estás atento y velando para que no te pueda vencer usando el cerco de la sangre y el poder del nombre del Señor. Porque si pudiéramos vencer el pecado, en vano hubiera venido Jesucristo. Pero también es saber que con esa defensa y viviendo por lo que la fe dice, creyéndole a esa fe, la unción de Dios inmediatamente se hace manifiesta. Una de las cosas que hay que asumir en la autoridad delegada es la unción sacerdotal del Señor en nosotros, porque hay que quitarle a la iglesia todos los rituales que se practicaron en el tabernáculo de Moisés y el templo de Salomón, porque todos los rituales eran sombra de la figura presente hoy. Una de ellas, que está metida en la médula doctrinal, es la unción que se le da al aceite. Ay, ay, ay. Y tenía que tocarlo. Lo tengo en otras series, pero aquí tenía que tocar esto. Me va a quitar mucho tiempo, pero tengo que hacerlo porque a lo mejor mucha de la audiencia no me ha escuchado antes sobre este tema.
Y es importante porque tiene que tener el sacerdote unción del cielo, no unción de la tierra. Que se le da al aceite extra virgen de olivas preparado con hierbas aromáticas y en su preparación industrial hoy, bien distante de la ordenanza que él dio en Éxodo 30, 22, 33. Ahora te lo voy a leer un poco. Y el que nosotros como real sacerdocio usamos aceite como si el aceite tuviera algo divino, cuando es una ofensa, una aberración contra la verdadera unción de Dios que fue representada hasta la venida de Jesucristo y el triunfo en la cruz y su resurrección por el aceite. El aceite era una sombra y la iglesia no se puede quedar en la sombra. Tenemos la figura real. Mira lo que estamos haciendo. Cogen aceite, le echan unas canelitas, algún perfumito y le hacen una oración. Y ya ahora es santo. Ahora te voy a llevar a otra. Llega un brujo, hace un menjurje, le echa 4 perfumitos, 3 hierbitas y también dice que tiene poder. Nos volvimos hechiceros, brujos del evangelio, haciéndole creer a la gente que el aceite tiene poder porque no podemos descifrar o entender 3 versículos de la Biblia del Nuevo Testamento. Ponle 4. Sí, somos idólatras y atacamos a otros porque tienen muñequitos y nosotros tenemos ese muñecón. Todo lo que el hombre haga, todo lo que el hombre haga, que le dé poder, que le dé autoridad, se convierte en tu ídolo delante de Dios. ¿Está duro? No pienso. Si el Espíritu Santo ya está en ti, que era la figura de lo que se usaba antes, ¿para qué tú quieres aceitico? Yo he escuchado gente hablando del Espíritu Santo de una manera impresionante y después, oiga, les chorrea el aceite para untar la gente. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Qué injuria contra el Espíritu Santo! Miren lo que dice la Escritura. Vamos a hablar por la Escritura, porque es que aquí se camina solamente en creer lo que la fe dice y en el poder de Dios. Aquí el mobiliario, los rituales, las ollas, la sangre, los chivos, todo eso salió. Mira esto, Éxodo 22. Éxodo 30, perdón, el versículo 22. Te lo voy a dejar de tarea porque ya mi esposa me dijo que se acabó el tiempo. Después lo seguiremos tratando. Pero del versículo 22 al 33, el Señor narra, óyeme, casi 16.400 libras de hierbas para hacer el perfume, y él escogía el perfumador. Dios le daba el don para hacer el aroma como Dios quería, y era la sombra. Pero te voy a dejar con este para que lo leas, y la próxima semana vamos a seguir. Hay que quitar todo lo que no sea Dios. Mira esto. El versículo 32, después de que él indica cómo hacerlo y cómo aplicarlo, dice lo siguiente: no se derramará sobre nadie, ni haréis otro igual. Y nosotros no lo hacemos ni parecido siquiera.
Entonces que le echamos una oracioncita como un brujo y ya está divino, santo. Haréis otro igual en las mismas proporciones. Santo es y santo será para vosotros. Estoy leyendo en Éxodo 30, 22, la constitución del aceite de unción, santo. Porque la próxima semana vamos a hablar de los diferentes tipos de aceite que se manejan y por qué aparecen en el Nuevo Testamento y aún en el ministerio con el Señor. ¿Cómo Él permitió que esto pasara? ¿Y por qué? Lo vamos a mirar. Y aquí dice, no se derramará sobre nadie ni haréis otro igual en las mismas proporciones. Santo es y santo será para vosotros. Santo para vosotros. Hablando de los sacerdotes, dice. Cualquiera que haga otro semejante, ay, 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 apunta esto, apúntalo. Éxodo 30, versículo 22 al 33. Cualquiera que haga otro semejante, o el que ponga de él, o sea, si hace uno parecido y se lo coloca a alguien encima, se lo ponga, o él, o se ponga de él sobre un laico, será cortado de entre su pueblo. Imagínate la ley que tenía el Señor. Porque es que aquí vamos a trabajar en un sacerdocio como Dios lo implantó. Nada humano, todo divino, desechando lo humano para que se establezca lo divino. Porque Dios no va a establecer lo divino sobre humano. Y menos por un aceitico que lo estamos haciendo como los brujos. Y le estamos dando la importancia como si fuera es el que sanara, el que libertara a los demonios, el que hace venir el dinero. No, es que ahora le cogen las ofrendas, las mojan con aceite para que venga dinero. Nos volvimos hechiceros y brujos del evangelio. Sí, pero se me acabó el tiempo. No te lo pierdas, invita a otros para que seamos libres por la Escritura. Cristo nos va a liberar. Él es el verbo de Dios. Padre, te doy gracias en esta noche. Sabemos, Señor, que la iglesia va a ser restaurada en el poder y la gloria, en donde Cristo y el Espíritu Santo derramarán toda la riqueza de tu gloria y la sangre de nuestro Señor nos cubrirá y en su nombre sanaremos, echaremos demonios, porque es la autoridad delegada. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén.